Regresamos a nuestro segundo bloque dedicado a la oración con el lema Señor, enséñanos a orar. Bueno, estos bloques, como saben, los sacamos del catecismo y de algunas catequesis, tanto del Papa Benedicto XVI como del Papa Francisco en sus catequesis sobre la oración. Y bien, Mateo, hoy nos toca un poco contemplar, ¿no? Es justamente la parte de la cumbre de la oración, que es la contemplación, ¿no? Exacto. Hemos visto la meditación en los encuentros anteriores y un poco que es algo discurrido, es algo de una oración mental, donde uno va descubriendo, se basa por la Sagrada Escritura, por algunos textos, por la liturgia, que va siendo todo un camino para el encuentro con Dios, ¿no? De forma discursiva. Pero ahora es ver la oración, que es el encuentro ya con el objeto amado, que es Dios, ¿no? Este encuentro con Dios. Por lo cual también la oración trae algunos problemas que son propios de nuestra época y que tendríamos que tener en consideración, que siempre molestan en todo tipo de oración, pero sobre todo en la oración de contemplación, ¿no? Que es este afán que tenemos nosotros de respuestas rápidas. En la oración vamos caminando a la misma par que nuestro Señor. Por lo cual uno no es que uno va al supermercado en la oración y pide esto y esto y esto y recibe, claro, está Dios en el cajero y da el vuelto. No, es un encuentro. Por lo cual esto de respuestas inmediatas que tenemos muy metido en el corazón es un error. Otra dificultad que tenemos, que vivimos en una cultura de las imágenes y sonidos, y en el fondo buscando esas emociones y sensaciones. Y ese es otro error, hay que purificarlo, porque es el encuentro con una persona y hay que tomarse todo el tiempo posible, ¿sí? No es tanto el vislumbrar, sino el profundizar en el amor de Dios. Y otro problema... Claro, y antes de que pase al otro problema, Matías, también es importante en este punto de las imágenes, el sonido, junto con esta oración, porque sabemos de que es una meditación y un encuentro con Dios, mirarle a Él fijamente, pero no nos podemos olvidar de quién es Él, ¿no? De que es Dios, precisamente, al que nada lo puede abarcar, al que es sublime, al que nos llena el corazón, a Dios que nos trasciende y que nos ama inmensamente. Por lo tanto, es un Dios que no se puede encerrar como en los sonidos, en las imágenes, es decir, es también desde la oscuridad de la fe en algún sentido, ¿sí? Entonces en eso tiene claro la dificultad de que, pero ¿por qué yo no siento a Dios? ¿Por qué no lo escucho? ¿Por qué no lo veo como tan claro, como si estuviera viendo o escuchando a una cosa palpable, ¿no? Material? Porque Dios es algo sublime, es un misterio de fe también. Evidentemente Él es el que toma la iniciativa de revelarse, de entregarse por medio a nosotros, pero claro, eso debe también tener una aceptación desde la humildad, desde nuestra pequeñez, y Él va poco a poco revelándose. Exacto, y la otra dificultad es este criterio, el criterio que tenemos como de algo principal, que es lo que yo pienso, lo que yo siento, mejor dicho, lo que yo siento, como aquel criterio que mueve todo, y no es así. Los sentimientos deben acompañar en la oración, no deben ser el encuentro. El encuentro no es el sentimiento, el encuentro es con una persona. Por lo cual los sentimientos, si siento o no siento, eso es algo secundario. Eso acompaña. Claro que tampoco es el otro polo, que es como hacer un vacío de sentimientos, ¿no? Como buscar vaciarse de sí mismo, de todo sentimiento, de todas sensaciones. Tampoco es eso, porque es amar con lo que somos, que es cuerpo y alma.
Claro, y es acercarnos a Dios también, como usted dice, ¿no? Con lo que somos, con nuestras dificultades, con nuestras alegrías, a veces en luces, a veces en sombras, pero claro, la oración no es, debe estar como fijada en el marco de los sentimientos solamente en cuanto que estamos hablando de sentimientos, de emociones que son placenteras para nosotros, que son de alegría, que son de felicidad, de luces, sino que a veces estamos tristes y no siempre podemos estar contentos, ¿no? Hay momentos en que tenemos dificultades, venimos con muchos problemas. Precisamente ahí es donde se debe orar, porque es Jesús el que no debemos de llegar ya como sentimientos de alegría, ¿viste? Sino que precisamente en la contemplación de Jesús, Él nos va dando los sentimientos de alegría, pero es un don. Por eso, estos tres dificultades tenemos que tener en consideración en la oración, ¿no? Tenemos que evitar esto. Y para entender un poco el tema de la oración contemplativa, vamos a la contemplación natural que tiene el hombre por ser un ser personal, ¿no? El hombre por naturaleza contempla, ¿no? Claro, algo propio. Algo propio. Por ejemplo, la mamá que contempla a su hijo que tiene unos meses de recién nacido ahí durmiendo. Esa contemplación sin palabras, sin gesto, nada más es ver amando, ¿no? Es como donándose. Cuando uno va caminando por la calle y ve una abuelita que le ata los cordones de los zapatos a su nieta, es digno de contemplación. A uno lo llena de alegría, ¿no? Ve una belleza, ve algo, o cuando ve un atardecer, ¿no? La misma naturaleza, ¿no es cierto? Por lo cual el hombre es contemplativo por naturaleza, pero eso no es la oración de contemplación. Claro, la oración de contemplación es algo más sobrenatural, ¿no? Que tiene precisamente su base, evidentemente en algo propio de nosotros como contemplar. Y como usted decía, claro, no es la meditación, como decíamos, algo propio, las palabras, dialogar, buscar, meditar, encontrarse, ¿sí? Pero claro, la contemplación en un atardecer, uno no está mirando el sol y dice, qué cosa tan maravillosa, esa luz que va incandescente y se pone de manera circular y se va acercando a nosotros y nos ilumina. No, simplemente uno contempla con sencillez. Uno no está estudiando el sol, simplemente le parece hermoso este atardecer y lo contempla, se queda parado en un balcón contemplando. Y eso es algo natural, pero claro, ya pasamos a un plano sobrenatural que viene ya como algo preciso y que es la definición que vamos a empezar a hablar sobre algo ya sobre todo sobrenatural, algo divino, ¿no? Algo hermoso. ¿Y qué es la oración de contemplación entonces, ¿no? Podríamos meditar un poco o profundizar en la definición que hace Santa Teresa de Ávila sobre la oración, ¿no? Dice, no es otra cosa, oración mental, a mi parecer, ¿no? Está hablando de la meditación, de la oración, sino tratar de amistad. Es tratar de amistad. Estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Eso es contemplar, ¿no? La última parte de Santa Teresa. No sé, por ejemplo, los esposos o los novios tienen que comunicarse su interior, ¿no? Pero llega un momento que necesitan como estar a gusto entre ellos, sin palabras, ¿no es cierto? Es tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas, esa contemplación con quien sabemos nos ama. Claro, y es en ese silencio, como dice, ¿no? A solas quiere decir como en ese silencio. Y precisamente el compendio de la Iglesia Católica, del Catecismo de la Iglesia Católica, también lo vuelve a enmarcar de una manera muy hermosa en el numeral 571. Lo dice de esta manera. ¿Qué es la oración contemplativa entonces? Es una mirada sencilla a Dios, en el silencio y el amor. Una mirada sencilla a Dios en el silencio y el amor.
Pero claro, ante una pregunta que uno dijera, pero ¿y cómo lo consigo? ¿Cómo entonces consigo esa contemplación? ¿Será que tengo que buscarlo de manera artificial? ¿Cómo lo produzco? No, el catecismo de punto seguido lo responde. Es un don de Dios, un momento de fe pura, durante el cual el que ora busca a Cristo, se entrega a la voluntad amorosa del Padre y recoge su ser bajo la acción del Espíritu Santo. Es decir, un don de Dios, un don que se debe recibir en la humildad. Entonces, lo propio para el camino de la contemplación es iniciar en la meditación, ¿viste? Y ya después el Señor va a dar este regalo maravilloso de contemplarlo, de este encuentro maravilloso con Él. Sí, exacto. Por lo cual, más que un modo o un método de oración, es una mirada de amor y de fe. Pero aquí está lo maravilloso. Es una mirada de amor y de fe de quien sabemos que nos ama, ¿no? Contemplamos cómo nos ama y su mirada de amor, ¿no? Por lo cual, como para dar un ejemplo, imagínense que estamos en Jerusalén, somos judíos y estamos esperando al Mesías, ¿no es cierto? De repente vivimos en Nazaret y llamamos al carpintero para que nos arregle la puerta. Y viene Jesús. Como buen carpintero hace un buen trabajo, ¿sí? Nosotros vemos al trabajador haciendo su oficio, pero de repente imagínense que Dios nos da la gracia de ver que Él es el Mesías esperado. Que Él no solamente es el Mesías, sino que es Dios, que se encarnó, se hizo hombre, se abajó y nos amó. Y de repente, Él que sabe que sabemos, nos mira. Y ahí es como que no tenemos palabras. Es como nuestro gozo, lo contemplamos. Es Dios hecho hombre, lo estoy contemplando, ¿no? ¿Qué le voy a decir? No voy a decir nada. Lo voy a abrazar nomás. Y imagínense que nos abraza. Y no se necesitan ni palabras ni gestos, ¿no es cierto? Es eso, es la mirada, es esa comunicación, esa comunicación de persona, esa comunicación es una oración de amor, ¿sí? Contemplando a aquel que nos ama. Contemplar es una acción también, pero aquel que se nos ha dado. Por lo cual ya las palabras, por eso dice que la oración de contemplación es una oración de silencio, porque no se usan muchas palabras, porque las palabras son para formar una imagen de algo que no está, ¿me entiendes? Es como para entrar en realidad de algo que no está. Pero aquí, en la contemplación, necesitamos palabra, porque estamos enfrente de Él. Y lo contemplamos. Claro, y esto mismo le pasó a Santo Cura de Ars, se llevó una gran sorpresa, porque como hemos dicho, es un don de Dios. Es algo que el Señor nos quiere ir llevando, con paciencia, poco a poco. El Señor nos quiere llevar a esta contemplación a cada uno de nosotros. Pero Santo Cura de Ars se encontró con un feligrés de su parroquia. Santo Cura de Ars es del siglo XIX, ¿no? Se encontró un sacerdote muy santo. Y él se encontró a un feligrés que pasaba muchas horas frente al Santísimo. Y le causaba curiosidad porque era frecuente. Y el campesino se miraba muy recogido en oración. Y Santo Cura de Ars se le acercó a este hombre y le dijo: ¿y tú qué haces? ¿Cómo oras tantas horas frente a Jesús de Eucaristía? Y él le dijo: Padre, yo la verdad no sé mucho de oración. Simplemente sé que yo lo miro y Él me mira. Yo lo miro y Él me mira. Y en eso se pasa mi vida. En saberme amado por Dios, saberme mirado por Él. Pero claro, aquí hay que tener en cuenta como unos cuidados, ¿no? De que no es una mirada como acusativa, no es una mirada que está atento para juzgar, porque bueno, uno puede sentirse mirado de dos maneras. Una, como una mirada acusativa, como quien está mirando pero a ver en qué te equivocaste, como el supervisor, ¿viste? Que está ahí enfrente mirando atentamente, fijamente.
pero precisamente no es esta la mirada de Dios, porque a veces lo hemos escuchado con mucha frecuencia, que ahí está mi Dios mirando. Claro, es verdad, no estamos diciendo que es falso, pero lo más propio de Dios no es en un sentido como acusativo, no es en un sentido como de juzgar ¿por qué lo hiciste? Yo estoy pendiente, no puedes hacer esto. No, al contrario, es una mirada, como lo definimos, mirada sencilla a Dios en silencio y amor. Si este hombre estuviera frente al Santísimo con una mirada acusativa, no permaneciera tanto tiempo. Él sabía que era una mirada de amor. Y si queremos dejarnos llevar por Dios en este camino de contemplación, debemos de saber esto de entrada, que es una mirada de contemplación de amor. Además, nos hace reconocer pecadores, pero pecadores arrepentidos. Y lo que contemplamos es aquel que nos ha redimido, aquel que ya nos ha hecho hijos, no reo de muerte, sino hijos, y lo contemplamos que nos mira como a un hijo. Así, entonces uno, claro, lo desarma, porque la oración de contemplación es un don, es una gracia, es la acción de Dios. Y no es algo como pasivo, como que tengo que dejar que me golpee y chau. No, hay una acción, es recoger ese amor, ¿no? Por lo cual la oración de contemplación nos lleva a amar sobrenaturalmente, con caridad, con una acción de Dios. Y nos hace más fuerte la fe, porque al estar con aquel que nos ama, eso enciende nuestra fe, nos la fortalece. Por eso la oración de contemplación es estar ante la presencia amorosa de Dios, ¿no? Y eso se da sobre todo en la Eucaristía, ¿no? Contemplar en la Eucaristía es justamente una oración de contemplación. Claro, porque y en la Eucaristía es algo maravilloso, o sea, es efectivamente una obra de Dios, porque en la Eucaristía uno, como decía este hombre, él me mira y yo le miro, pero claro, no es como uno estar en silencio, porque lo típico es en silencio, pero en el sentido no como de una búsqueda de un vacío interior, no como alguien que se busca vaciarse de todo para estar como en la tranquilidad, en la plenitud, como lo hace la nueva era, la New Age, ¿no? El Reiki, las oraciones trascendentales, supuestamente, ¿no? Sino que este silencio siempre es una acogida de alguien, de Dios. Y en la Eucaristía se ve palpable eso. Usted está ahí arrodillado, o está sentado, está como quiera, pero está enfrente de alguien, está recibiendo el amor de alguien. No es un vacío de que no, yo no estoy pensando en nada, mente en blanco, no siento nada, estoy en la tranquilidad, como una búsqueda de un vacío interior. No. Es más bien un silencio, sí, tranquilidad, pero en una pasividad de recibir a Dios. Es una acción de recibir el amor de Dios, de alguien, ¿sí? No es una búsqueda de un vacío simplemente, no, porque eso no es ni siquiera mente cristiano, sino que es la acogida de Dios presente en la Eucaristía. Está genial como lo dice el catecismo, ¿no? Dice que, claro, es una oración silenciosa, porque no se necesitan palabras, pero cuando hay esas palabras, cuando hay esos pequeños pensamientos, son como ramitas que se tiran al fuego para que la llama suba. Como que no necesitamos poner un tronco gigante y estar pendiente que el tronco no se apague, porque la llama está ya encendida, tenga rama o no tenga rama, sino que le tiramos un poquito de rama para que haga más llama nomás. Y bueno, en esto de la oración de contemplación, también tengan en consideración que es una mirada en Cristo. Es contemplar los misterios de Cristo. El Santo Rosario es un compendio de todas las acciones de la oración, ¿no? Oración vocal, de meditación, ¿no? Y de contemplar los misterios del Rosario, que son los misterios de Cristo. Es unirnos a Dios. Y eso es difícil de explicar, pero es muy sencillo de experimentarlo en la contemplación. Así que invitados a estar en ese encuentro con Dios, porque ahí verdaderamente se siente.
Y ya para terminar, Matías, para concluir, no quiero dejar pasar pues este programa para ya darles una noticia también muy bonita, de que la oración también ante la presencia de Jesús Eucaristía, pero no sé si lo sabemos, pero desde el momento del bautismo, nos enseña la Santa Iglesia Católica, que la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, habitan en ti. Es decir, nunca estamos solos, nunca estás solo. Desde el momento del bautismo Dios ha querido morar en tu corazón. Es decir, recojámonos interiormente. Pidámosle a la Virgen María que ella nos enseñe a rezar, nos enseñe a contemplar y siempre mirando nuestro corazón, de que ahí en el corazón espiritualmente habita verdaderamente la Santísima Trinidad. Y como madre de la oración, de la contemplación, del sí, ¿no? Ese sí contemplado de la Virgen, de haber contemplado en su seno a todo Dios hecho hombre, dirijamos nuestra oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios los bendiga.